¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos de vuelta en Aquí y Tú también discriminas. Estamos con este tema súper importante e interesante, que es de la discriminación al feminicidio. Estábamos hablando de, bueno, algunos de los conceptos que son raíces para empezar a segregar al género femenino de una manera, como decíamos, muy sutil. Y bueno, ahorita debemos de entrar ya un poco más en tema de discriminación y hablando de la múltiple discriminación. Antes de entrar a esto rápidamente, ¡ay, qué emoción! Ahora hay mucha gente. Y además ya lo puedo leer, David, ya lo logré. Me merezco fanfarrias. Bueno, decía Luz Adriana, que ya nos saludó, que es la primera vez que nos escucha. Arturo Ojeda, que preguntaba quién es la nueva persona que va a hablar. Ahorita la vamos a presentar. También saludos a Dul Villeda. Y Cintia Castillo nos pregunta, ¿y entonces cualquier homicidio en contra de una mujer es feminicidio? ¿Cómo se encuentra regulado en el Código Penal Federal? Eso ya lo veremos en su momento, parece que en el último bloque, pero bueno, no lo vamos a dejar de lado. Elías Franco Morales, excelente y desafiante disertación, Shadal. Saludos a Ale y Dayana. Tienen muchos seguidores, qué bonito. María Morán, un abrazo para todas, son excelentes psicólogas, en especial para Ale Campos, con todo mi corazón, y mandar muchos corazoncitos. Bienvenidos todos, bienvenidos y bienvenidas todas ustedes. Si se perdieron el inicio del programa, lo pueden volver a ver por aquí. Además, lo sigan compartiendo, porque va a ser también la forma de que ayudemos a visibilizar más estos temas. Y ahora sí, ya entramos en materia y todavía más interesante con Pamela Alejandra Campos Vázquez, y entramos al tema de la múltiple discriminación. Sí, como ya lo comentaba mi compañera, pues la discriminación hacia las mujeres tiene también muchas vertientes, ¿no? Y tiene un origen muy específico. Todas las discriminaciones nos afectan en lo individual y en lo social, pero en este caso pues vamos a hablar de las mujeres. Vamos a explicar también un poco por qué de las mujeres, qué pasa aquí de especial, ¿qué sucede? Bueno. Y hablando específicamente de lo que es discriminación de una manera muy simple, para ti, ¿qué sería la discriminación? Para que nos entiendan, sobre todo las personas que nos escuchan por primera vez, que ya lo hemos explicado en otros programas, pero bueno, así como que para abrir boca, para entrar a los tipos. Es hacer un juicio perjudicial sobre alguna persona, creer que no puede hacer ciertas cosas solamente basándonos en estereotipos o en creencias falsas. Ay, me encantó tu definición. Entonces, bueno, vámonos de lleno a qué tipos de discriminación vive la mujer en México. Pues vamos a hablar de una doble discriminación. Nos decía Margarita Pisano. Ella utilizaba una palabra que es sexaje. Nos decía que las mujeres al nacer ya ocupamos un lugar en la sociedad y que ese lugar es secundario. Ese lugar nos deja como lo otro. Somos eso que no es hombre. Somos lo contrario. Entonces de ahí pues viene esta discriminación. Tú como mujer no puedes hacer ciertas cosas. Tú como mujer, pues híjole, ¿no? Si vas a pedir un trabajo, es difícil a veces que te lo den. Por esta parte de pues eres mujer, pero estás casada, tienes hijos o vas a tener hijos, tal vez no tienes la capacidad basándose en una supuesta justificación biológica. Y además del tiempo, ¿no? El programa pasado estuvo con nosotros una persona de COPRED, Alfonso García, y nos contaba que el mayor número de quejas es por mujeres embarazadas que fueron corridas de sus trabajos por estar embarazadas. Así es. Desde ahí pues ya hay una discriminación. Es como si esta capacidad paridora que tenemos las mujeres fuera un impedimento para hacer las cosas. Y al contrario, ¿no? Sí. Biológicamente nos hicieron para hacer varias cosas a la vez, precisamente por los bebés. Entonces, bueno, nada más que nos den la oportunidad y se van a poder llevar grandes sorpresas, ¿no? Claro, e integrar a los hombres, que se hagan responsables de la paternidad también. Le dan cierto tiempo a la mujer para estar fuera de casa y al hombre no le dan ese mismo tiempo, cuando debería ser un trabajo de dos. Claro, ahorita que dijiste los hombres también, el famoso que se usa mucho en Europa, Estados Unidos, que les dan tiempo de paternidad.
precisamente para convivir con el bebé y que ayuden a la mamá. Y escuchaba yo en algún foro, me parece que de Abogadas MX, que también luchan mucho por visibilizar varias cuestiones de discriminación, entre otras cosas, y comentaba una persona del público que el esposo de una amiga de ella, de una gran transnacional en México, le dieron su espacio de paternidad y no lo tomó, porque no fuera a perder el trabajo, no fuera a perder sus bonos ahí en el trabajo. Entonces, ¿a qué grado tenemos tan inmersa esta situación de que los hijos son solo la mujer, que ni siquiera se dio a esta persona la oportunidad, teniendo todo para hacerlo, de ir y convivir con sus Sí, está muy interiorizado el hecho de que el cuidado es solamente de las mujeres. Y ahí vamos otra vez a la parte del sexaje y vamos a agregar un elemento que es el capitalismo. El capitalismo segrega a las mujeres. El hombre puede ocupar los espacios públicos, como esta parte de poder trabajar, de poder desempeñarse fuera. Y a la mujer se le relega al hogar, a los cuidados de los hijos, a los cuidados del mismo hombre, de toda la casa. Eso es lo que se espera de ellas. Y entonces cuando una mujer trata de salir, se enfrenta a esta discriminación. Tú no puedes porque eres mujer y tienes que hacer este tipo de cosas. Pero también se queda en eso, ¿no? De que mucha gente dice, es que las mujeres son las causantes del machismo y las que lo siguen promoviendo, y no necesariamente. No, hay que tener en cuenta, esta es una acusación muy peligrosa, porque entonces vamos a decir que es solamente un factor. Y nos olvidamos de todo lo que hay detrás. Multifactorial, ¿no? Exacto. Totalmente. No educan solamente las madres, educa toda la sociedad. Vamos a ponerlo así. La escuela también. Claro, cuando un bebé nace, niña o niño, se educa dentro de casa. Pero hay normalmente, dos personas que son las que influyen en esta educación, que es la mamá y el papá. La mamá puede educar enseñando, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero el papá también puede educar. Y pues desgraciadamente en nuestra sociedad vemos que el papel del padre educa desde el abandono, desde la violencia, desde el abandono afectivo también. No hay una buena relación. Entonces eso también educa a estas personas. Y cuando este niño o niña cumplen 3 años, se van a la escuela. Y ahí también hay un factor de educación. Y estos pequeñitos y pequeñitas empiezan a ver la televisión, a ver programas de lo que sea. Pueden ser infantiles, sí, pero desde ahí ya estamos viendo cómo también la educación viene de los medios de comunicación. Te enseñan que si eres niña te deben gustar este tipo de cosas. Si eres los niño, estereotipos, ¿no? Claro. Entonces no es educación de la madre. Ella, ¿qué posibilidades tiene de educar diferente si nunca se le enseñó? Claro, y cuando quiere hacerlo diferente o lo hace diferente, también son muy estigmatizados, ¿no? Claro. Son mal vistos, Así porque se está saliendo de la regla, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta toda esta situación de multifactores, ¿no? Antes de decir, es que las mujeres, no, yo creo que todos tenemos algo de responsabilidad en estos temas, ¿no? Así es. Desde que le decimos a los niños, no llores, pareces niña, le decimos a las niñas, no, tú no puedes subirte a un árbol porque no puedes, te vas a caer. Uh-huh. No, tú no puedes a eso. Exacto. O no te puedes poner este color porque pareces maricón. Así es. O luego lo dicen con palabras más fuertes. Que luego había personas que decían que esta situación que se dio con FIFA, de que prohibió el famoso gritito, decían, ay, qué exagerados. Pero yo les preguntaría, exagerados, si tú has tenido una persona gay cerca de ti o has vivido el famoso salir del closet y que seas estigmatizado, no creo que pienses que es una exageración. Dirías, qué bueno que por fin están poniendo un alto a una discriminación que se vive tal cual. De hecho, esa es otra cuestión también que luego pasa que le achacan a las mujeres, a las mamás, que si la persona hombre decide que su preferencia es ser homosexual, le echan la culpa. Es que la mamá tuvo la culpa. Claro. Y es terrible eso, ¿no? Sí, porque pues ahí entramos ya en otro punto, ¿no? Si este debate de nace o se hace o en fin, pero hay un montón de posibilidades, o sea, las personas pueden elegir. Y lo vemos desde una persona que se asume como homosexual
pero decide llevar una vida heterosexual. Entonces ahí tenemos una capacidad de decisión. Claro. Claro que contaminada de todas estas situaciones sociales, prejuicios, estereotipos y demás. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? De hecho, aquí también Arturo Ojeda pregunta, ¿y cuál es la sugerencia o las sugerencias para educar a los hijos, para empezar a deconstruir, como decía Vicky, hay que deconstruir muchos estigmas y muchas cosas? ¿Cómo una ama de casa que ahorita nos está escuchando, qué puede hacer para ya no seguir en este círculo vicioso, sino empezar a cambiarlo por uno virtuoso? Tiene que empezar con el trabajo, en este caso contestándole a Arturo, un trabajo personal. Tú tienes como hombre que cuestionarte. O sea, el feminismo no sirve para que tú llores, ¿no? Como dicen por ahí. Uh-huh. El feminismo es para las mujeres. Pero a partir de ese feminismo, ¿tú qué puedes hacer contigo? Hombre o mujer, ¿no? Claro. No es... Tú como hombre, ¿cómo te educaron? ¿Qué cosas consideras que son positivas en tu vida y qué cosas no? Checar cuáles son los estereotipos y poder cuestionártelos. O sea, hemos vivido así y es bien difícil realizar una deconstrucción. Pero si no nos cuestionamos nuestras propias creencias, nuestro actuar diario, no vamos a lograr nada. En el caso de Arturo, en el caso de los padres y de las madres, por supuesto. Cuestionarse todo. Y me gustaría hablar de algo que mencionabas, que era la discriminación por esta parte de la homosexualidad. Es algo muy importante. Hablábamos de doble discriminación, porque se discrimina a las mujeres por ser mujeres, lo que ya tocamos anteriormente. Y también hay una discriminación por la raza, por la etnia, por las preferencias sexuales. Y bueno, y también las condiciones, ¿no? Para las mujeres con discapacidad. Claro. Ese es otro tema también. Sí, es un tema muy fuerte. Que habría que hacer un programa específico de mujeres y discapacidad también. Sí. Vamos apuntando todos los temas que vamos a ir abordando con ustedes también. Sí, y aquí pues vamos a hablar de un término que casi no se escucha. No hay en realidad algo que esté establecido, no es un término científico, por decirlo de alguna manera, pero es un término que socialmente ha surgido y que se llama lesbofobia. Qué interesante. Ajá. Y empezamos porque la palabra lesbiana parece una agresión. Se utiliza como una agresión. De hecho, una mujer que decide nombrarse empieza diciendo que es gay o que es homosexual. No se mete mucho en estos términos. ¿Y por qué se da esto? Pues porque hay una invisibilización y porque ahí entra el patriarcado y el sexismo. El patriarcado te dice que tú como mujer tienes que cumplir ciertos roles que incluyen el emparejarte con un hombre, el que tú puedas cumplir las necesidades de ese hombre y de sus hijos. Claro. Y una lesbiana lo que hace es salirse de esa cuestión que ya está establecida. Ya no le va a servir al hombre, ya no va a depender económicamente del hombre, ya no le va a dar sostén sexual, sentimental, ya no va a estar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando la sociedad se da cuenta que existe esto, quieren otra vez llevarla a apartarla de la sociedad, que se aísle, que sepa que es lesbiana y que haga su vida, pero que no le diga nada. Porque eso afecta, porque muestra que hay otras posibilidades. Lejos de ver esto de el ser lesbiana como una patología, que ya tiene bastantes años que no lo es. Sí, ya dijo la OMS, que entiendan, nada de esto es enfermedad, ¿verdad? Así es. Dicen, ok, ya no es una enfermedad, pero entonces vete allá donde nadie te ve. Escóndete. Uh-huh. Y que nadie se entere, sobre todo en los cercanos. Así que además, ¿qué tiene que ver? O sea, a mí sí, luego sí me cuesta mucho trabajo entender por qué si una persona decide estar con una persona de su mismo sexo, puede eso influir en su forma de trabajar, su forma de convivir con las demás personas en la sociedad, de las contribuciones que puede hacer. No tiene nada que ver, claro. Porque eso es en la intimidad, ¿no? Bueno, pero... Sí, lo privado se vuelve político y como, pues aquí vemos como el patriarcado dice, no, tú tienes que hacer lo que esté establecido y al no hacerlo, entonces te relego porque lo personal es político. Y lo también se nos, perdón, pero se nos olvidó ahorita que describiste los diferentes conceptos, también se nos olvidó el de las religiones, que es otro muy fuerte, que a veces también como que lo dejamos de lado, no creemos que haya discriminación también por cuestión de creencias.
O sea, pensamos mucho en diversidad sexual, en la comunidad LGBT, en varios grupos vulnerables como las etnias, los pueblos originarios, pero se nos olvida también las creencias. Pero bueno, ya también hablaremos en su momento, ¿no? Pero entonces no solo puede ser mujer y que tenga una preferencia sexual específica, sino además que por su creencia, que resulta que es cristiana, también, entonces ya tenemos 3, y si además es discapacitada, entonces claro, ya son 4. Y si es indígena, también. Y ya hablamos, ¿no?, de 5, ¿no? Porque ha pasado con algunos casos de que son portadores de, y alguna vez escuché de un caso de una mujer trans, que además era de un pueblo originario y con VIH y en extrema pobreza. Entonces dices, bueno, sí, o sea, ¿cuántas etiquetas más necesitamos para decir, hay que hacer algo, ¿no?, al respecto, desde nuestra trinchera? Porque luego vemos gente como ustedes muy luchonas, activistas, y que están haciendo, hasta hicieron su asociación civil y están haciendo muchas cosas, y a veces alguien, por ejemplo, desde su casa dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y ahorita diste algunas recetas de cocina muy buenas, ¿no? De empezar a trabajar en ti mismo y no necesitas salir de casa, ya también por internet hay muchas opciones. Leer a personas como Rebeca, que ya les pondremos bien el dato, y muchas otras, meterte a la página de COPRED y de CONAPRED, hay muchas también publicaciones que hablan de discriminación, pero ¿qué más le sugerirías a esas personas que sienten que no tienen para dónde hacerse o no tienen la instrucción? ¿Qué le sugerirías para empezar a combatir esta múltiple discriminación? La información, sobre todo. El que podamos informarnos y cuestionar lo que creemos. Eso es muy, muy importante. Si tú crees que tu pensamiento es adecuado, no hay para dónde hacerse. No vas a hacer nada. Es necesario saber que lo que piensas no es lo que hay. Entonces, definitivamente, si nos están escuchando, viendo, y algo les removió en su estómago y dicen, híjole, como que sí me cuadra, quiere decir que están empezando a despertar en la conciencia. Sí, y si no les cuadra más, quiere decir que les llegó más. ¡Ay, me encantó! Y ahora sí que ya no tienen para dónde moverse, amigas y amigos, porque esto no es solo para las mujeres, también para los compañeros, que pues además el que trabajáramos juntos, de la mano, hombro con hombro, haríamos de nuestro país la potencia que debemos ser desde hace mucho tiempo, y que por estas cuestiones no hemos podido avanzar, y al contrario, estamos avanzando pero hacia atrás, ¿no? No tanto hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya dijo aquí la psicóloga Campos, o sea que no hay para dónde hacerse. Si no se sintieron identificados, entonces más tienen que leer, orientarse e instruirse, y si no, bueno, ya saben, hay suficientes herramientas por donde hacerlo, y el internet es una que está muy al acceso de todos. Ahora sí, no es como antes, que sí había que irse a la biblioteca, y ahora sí hay formas. Entonces, nos vamos a un corte.